Descubrí que mi esposa planeaba tener un hijo con su jefe, y su cruel razón me dejó sin palabras. Siempre creí que mi relación era estable. No perfecta, porque ninguna lo es, pero sí lo suficientemente sólida como para pensar que duraría muchos años más. Vivíamos juntos desde hacía tiempo, teníamos proyectos en común, hablábamos del futuro con ilusión. Yo me veía a su lado construyendo una familia, creciendo juntos, enfrentando las dificultades como equipo. Creía que estábamos en sintonía, que la confianza que nos teníamos era el pilar sobre el que se sostenía todo. Esa ilusión se quebró de la forma más cruel y humillante que podría haber imaginado. No solo me fue infiel, sino que lo hizo con su jefe, un hombre casado. Y lo peor no fue descubrirlo, sino escuchar la frase con la que intentó justificarlo: eras demasiado cerrado de mente para entender lo que estaba haciendo por nosotros. Esa oración se quedó grabada en mi memoria como si me la hubieran tallado con un cuchillo. Quiero contar esta historia porque, aunque no suelo hablar de mi vida privada en Internet, he guardado todo esto en silencio demasiado tiempo. Tal vez alguien se vea reflejado en mi experiencia, tal vez le sirva a alguien para identificar señales antes de que sea demasiado tarde. O tal vez simplemente necesito sacarlo de mi pecho y dejarlo por escrito para no seguir llevándolo dentro. Yo, Martín, tengo 31 años y trabajo de forma independiente. No tengo jefes, pero eso también significa que mis ingresos dependen directamente de mi esfuerzo diario. Cuando conocí a Laura, ella tenía 27 años. Me cautivó desde el principio con su forma de conversar, era carismática, parecía interesada de verdad en lo que decía, me miraba a los ojos mientras hablábamos y siempre encontraba la forma de hacerme reír. Nos conocimos en una reunión de amigos en común y, desde esa noche, empezamos a hablar casi todos los días. Al principio eran conversaciones casuales, un mensaje para saludar por la mañana, algún meme o enlace curioso durante el día, y llamadas cortas por la noche. Con el tiempo, esas interacciones se volvieron más largas, más íntimas. Empezamos a salir, primero en grupos, luego los dos solos. Yo me sentía cómodo con ella, como si la hubiera conocido desde siempre. Y no tardé mucho en darme cuenta de que quería algo serio. Después de unos meses de relación, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos. Alquilamos un pequeño apartamento, modesto pero acogedor. Recuerdo que pasamos un fin de semana entero pintando las paredes y eligiendo muebles. Eran días llenos de ilusión. Nos reíamos mientras discutíamos sobre si poner la cama contra una pared o en el centro, o sobre qué color debía tener la alfombra de la sala. Esos pequeños desacuerdos eran parte de la complicidad que creía que teníamos. Durante los primeros meses de convivencia, todo fue relativamente bien. Claro, había roces por cosas pequeñas, quien lavaba los platos o quien olvidaba apagar las luces, pero nada que no pudiéramos resolver con una conversación. Me gustaba pensar que estábamos aprendiendo a adaptarnos el uno al otro. Hacíamos planes para viajar, hablábamos de tener hijos algún día, y aunque no teníamos prisa, sentía que íbamos por buen camino. Sin embargo, todo cambió cuando Laura consiguió un nuevo empleo. Fue en una empresa más grande que la anterior, con un mejor salario y un cargo que, según ella, representaba un salto importante en su carrera. Desde su primer día, comenzó a hablar de su jefe. Lo mencionaba constantemente, siempre con palabras elogiosas: es increíble cómo maneja las reuniones, tiene una visión de negocio admirable, aprendo mucho solo escuchándolo hablar. Al principio, no le di importancia. Pensé que simplemente admiraba su profesionalismo. Después de todo, cuando uno empieza un nuevo trabajo, es normal sentirse impresionado por las personas con más experiencia. Pero con el paso de las semanas, empecé a notar que no se trataba solo de admiración. Cada vez que lo mencionaba, sus ojos brillaban de una manera especial. Sonreía diferente, como si estuviera recordando algo agradable. Incluso empezó a arreglarse más antes de ir a la oficina.
Se levantaba más temprano, pasaba más tiempo frente al espejo, y se compró ropa que nunca antes había usado para trabajar. Cuando le pregunté por el cambio, me respondió que quería proyectar una imagen más profesional, que en su nuevo empleo había que cuidar mucho la presentación. No fue solo eso. También comenzó a quedarse más tiempo en la oficina. Decía que había reuniones de último momento, que estaba aprendiendo cosas nuevas o que tenía que ayudar a su jefe con ciertos proyectos urgentes. Al principio, le creí. Pero poco a poco, esas explicaciones empezaron a sonar repetitivas y demasiado convenientes. Una noche, mientras ella se duchaba, escuché su teléfono vibrar varias veces sobre la mesa. No soy de revisar las cosas privadas de mi pareja, y siempre había confiado en ella. Pero ese día, algo en mi interior me dijo que debía mirar. Tomé el teléfono y vi que los mensajes eran de un contacto guardado con una sola letra, M. Abrí la conversación y lo que encontré me dejó helado. No eran mensajes de trabajo, ni siquiera conversaciones amistosas. Eran frases con insinuaciones claras, bromas con doble sentido y referencias a momentos que habían compartido fuera de la oficina. M le escribía cosas como, no puedo dejar de pensar en lo de anoche o me encantó cómo me miraste hoy en la reunión, aunque tuvieras que disimular. Ella respondía con emojis sugerentes y frases que dejaban claro que no se trataba de un malentendido. Sentí que el estómago se me encogía. Cerré la conversación, dejé el teléfono exactamente como estaba y me senté en silencio, intentando procesar lo que acababa de leer. No la confronté en ese momento. Sabía que si lo hacía, lo negaría todo y se cuidaría más en el futuro. Necesitaba pruebas sólidas antes de enfrentarla. Desde el día en que leí esos mensajes, mi forma de verla cambió por completo. Era como si de repente la mujer con la que dormía cada noche se hubiera convertido en una desconocida. Me fijaba en todo, el tiempo que tardaba en contestar mis mensajes cuando estaba en el trabajo, la manera en que se apartaba para hablar por teléfono, el tono en el que pronunciaba el nombre de su jefe cuando lo mencionaba. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, ahora usaba un perfume más fuerte que nunca, uno que antes solo reservaba para ocasiones especiales. A veces llegaba a casa con el cabello revuelto, como si hubiera estado jugando con él nerviosamente, y con un brillo en los ojos que no correspondía a una jornada laboral común. No quería precipitarme y acusarla sin más, así que ideé una manera de obtener pruebas concretas. Instalé un software en mi computadora que, de forma automática, hacía una copia de seguridad del contenido de su teléfono cada vez que lo conectaba a cargar en casa. No era algo que me enorgulleciera, pero sentía que era la única forma de confirmar mis sospechas. Los primeros días no encontré nada nuevo. Sin embargo, después de una semana, aparecieron conversaciones que no había visto antes. Eran mensajes más explícitos, donde hablaban de cenas a solas, de caricias, de momentos íntimos en lugares que claramente no eran su casa ni la mía. Mencionaban un hotel en el centro y una cafetería pequeña donde, según decían, podían verse sin levantar sospechas. Lo más hiriente era la manera en que ella se expresaba de mí. En un mensaje, M le preguntó si yo sospechaba algo, y ella respondió, él cree que todo está bien, ni siquiera se imagina lo que hago cuando digo que estoy trabajando. Leer eso fue como recibir un golpe en el pecho. Empecé a guardar capturas de pantalla y copias impresas de esas conversaciones. También tomaba nota de las fechas y horas en que coincidían con sus salidas de trabajo. Quería tener un registro detallado, no solo para confrontarla, sino para demostrarme a mí mismo que no estaba imaginando cosas. Mientras tanto, en casa, intentaba actuar con normalidad. No quería levantar alarmas antes de tiempo. Pero cada vez que la veía sonreír mientras miraba su teléfono, sentía que me hervía la sangre. Una noche, me dijo que al día siguiente tendría una cena importante con su jefe y varios compañeros de la oficina.
Afirmó que era una oportunidad para hacer contactos y discutir nuevos proyectos. Asentí con una sonrisa forzada, aunque por dentro ya estaba elaborando mi plan. Al día siguiente, me aseguré de salir de casa antes que ella y estacioné mi coche en una calle cercana al restaurante que había mencionado en uno de los mensajes. Me quedé ahí, esperando, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. A las 8:15 de la noche, vi como un taxi se detenía frente al restaurante. Ella bajó del vehículo, luciendo un vestido elegante que no había visto antes. No llevaba abrigo, a pesar del frío, y parecía haber pasado más de una hora arreglándose. Caminó con seguridad hacia la entrada, y apenas unos minutos después apareció M. No venía acompañado por ningún otro compañero de trabajo. Se saludaron con un abrazo que duró demasiado para hacer algo laboral. Entraron juntos y pidieron una mesa apartada, lejos de la vista de los demás. Yo me acerqué lo suficiente para ver a través de la ventana lateral del local. La luz cálida iluminaba sus rostros mientras reían, se miraban a los ojos y se tocaban las manos sobre la mesa. Me quedé allí durante casi 2 horas, observando cómo compartían copas de vino y platos que se pasaban el uno al otro. No había duda, no era una cena de negocios. Cuando salieron, M le tomó la mano y caminaron hacia un hotel cercano. Se detuvieron frente a la entrada, intercambiaron unas palabras y luego desaparecieron dentro. Fue en ese momento cuando toda duda se borró, no eran simples sospechas, era una traición confirmada. Volví a casa sintiendo que cada paso me hundía más en un pozo sin fondo. Me senté en el sofá, mirando la nada, intentando entender cómo habíamos llegado a ese punto. La rabia se mezclaba con la tristeza, y la incredulidad me impedía reaccionar de inmediato. Esa noche llegó a casa con una sonrisa amplia y la excusa perfecta, la cena fue muy productiva, creo que vamos a cerrar un proyecto importante. Yo la escuchaba, observando cómo sus gestos y su tono de voz no tenían nada que ver con alguien que acababa de pasar 3 horas hablando de negocios. No dije nada. No esa noche. Seguí recopilando pruebas durante varios días más. Hasta que, una tarde, mientras revisaba las copias de seguridad, encontré un mensaje que lo resumía todo. Ella le había escrito a M, no sé cuánto más podré ocultarlo. Él está empezando a sospechar, pero no quiero perder lo que tenemos. Esa frase me ardió en la cabeza. No solo me engañaba, sino que además estaba planeando mantenerlo oculto el mayor tiempo posible, como si yo fuera un obstáculo más que una persona con sentimientos. Fue entonces cuando decidí que la confrontaría, pero no de cualquier manera. Quería que fuera en un momento en que no pudiera escapar, en que tuviera que mirar todas las pruebas y enfrentar lo que había hecho. Planeé hacerlo un viernes por la noche, cuando ella pensara que yo estaría fuera por un viaje de trabajo. Me aseguré de imprimir todas las capturas, organizar las fechas y preparar un sobre con todo. Ese día, llegué a casa antes que ella y esperé sentado en la sala. Cuando entró, con su habitual gesto despreocupado, le pedí que se sentara. Coloqué el sobre la mesa y, sin decir una palabra, lo empujé hacia ella. Abrió el sobre, miró las pruebas y, al principio, intentó reírse. Luego me acusó de invadir su privacidad. Y, finalmente, soltó la frase que jamás olvidaré: M tiene una herencia genética superior a la tuya. Si algún día decido tener hijos, quiero que sean suyos, no tuyos. En ese momento, todo dentro de mí se quebró. Sus palabras cayeron como un golpe seco, directo al centro de mi pecho. No fueron solo las letras que pronunciaba, sino el tono frío y calculado con el que lo dijo. No parecía arrepentida ni consciente del daño que provocaban sus frases. Para ella, aquello era simplemente una verdad objetiva que debía aceptar. No respondí de inmediato. Mi respiración era lenta, controlada a la fuerza, porque sabía que si perdía el control, acabaría diciendo cosas de las que luego me arrepentiría. Ella,
sin embargo, parecía más interesada en observar mi reacción que en explicar lo que acababa de confesar. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Logré pronunciar al cabo de unos segundos. Claro que sí, respondió. M es inteligente, exitoso, tiene una genética que considero valiosa. Tú eres, bueno, tú eres tú, pero él es otra cosa. Esa última frase fue como hundir el cuchillo y girarlo. Ya no se trataba solo de infidelidad, sino de un desprecio absoluto hacia mi valor como persona. Estaba reduciendo todo lo que soy a una comparación absurda, como si mi dignidad se pudiera medir con los mismos criterios con los que uno elige una mascota o una planta. Me levanté lentamente, sintiendo un peso enorme en los hombros. Caminé hacia la ventana para tomar aire, y fue ahí donde decidí que nuestra historia terminaba esa misma noche. Sin discusiones prolongadas, sin intentos de convencerla de nada. No había vuelta atrás. Le dije que tenía 24 horas para recoger sus cosas y marcharse. Ella intentó argumentar, decir que estaba exagerando, que lo que dijo era solo un ejemplo para que entendiera su punto. Pero ya no había espacio para más palabras. La indiferencia empezaba a ocupar el lugar del dolor, y eso, paradójicamente, me daba una extraña paz. Esa noche dormí en el sofá. No podía soportar la idea de compartir la misma cama con alguien que había destruido mi confianza de forma tan cruel. Escuché cómo se movía por la habitación, cómo abría y cerraba cajones, y cómo enviaba mensajes desde su teléfono, probablemente a M, contándole que todo había salido mal. A la mañana siguiente, me fui a trabajar temprano. Al regresar por la tarde, vi que había empacado algunas cosas, pero no todas. Su ropa aún estaba en el armario, y varios objetos personales seguían en la casa. Me di cuenta de que estaba intentando dejar una puerta abierta para regresar cuando quisiera. No pensaba permitirlo. Le envié un mensaje claro y directo: cualquier cosa que quedara en la casa después de esa semana sería tirada a la basura. No respondió. En los días siguientes, varios amigos y conocidos me contaron que la habían visto en lugares públicos con M. Ya no se escondían. Cenaban juntos, salían de bares de madrugada, paseaban de la mano por zonas concurridas. Algunos de mis amigos me confesaron que habían sospechado algo desde hacía tiempo, pero no se atrevieron a decirme nada para no herirme. Yo, por mi parte, había dejado de contestar sus mensajes. Al principio me buscó para pedirme hablar como adultos o para explicarme sus razones, pero no veía la necesidad. Las pruebas eran claras, y sus propias palabras habían cerrado cualquier posibilidad de reconciliación. Las semanas se transformaron en meses. Poco a poco, fui recuperando mi vida, aunque había días en que la rabia regresaba con fuerza. No era solo la traición física, sino la humillación de su argumento sobre la superioridad genética. Me inscribí en un gimnasio para canalizar la energía y el enojo. Retomé hobbies que había dejado de lado durante la relación: leer novelas largas, salir a caminar al atardecer, tocar la guitarra. Redescubrí amistades que había descuidado, y comencé a salir más, no con la intención de buscar a alguien nuevo, sino simplemente para recordar quién era yo antes de ella. También empecé terapia. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Mi terapeuta me ayudó a entender que, más allá de sus palabras, lo que me había lastimado profundamente era la manipulación y el desprecio que había mostrado. Identifiqué patrones que no quiero repetir jamás en una relación, y aprendí a poner límites claros para protegerme. No fue un proceso fácil. Hubo noches en las que me costaba dormir, y mañanas en las que me despertaba con un peso en el pecho. Pero, con el tiempo, ese peso fue disminuyendo. La indiferencia empezó a reemplazar la ira, y la paz interior se convirtió en mi objetivo principal. 6 meses después, me enteré por un conocido en común de que la relación entre ella y M había terminado. Al parecer, él nunca tuvo intenciones serias con ella.
Lo que para ella fue una apuesta por un futuro genéticamente superior, para él no fue más que una aventura pasajera. El rumor decía que M la había dejado por una mujer más joven, alguien que trabajaba en otro departamento de la empresa. La ironía era evidente, había destrozado nuestra relación persiguiendo una fantasía que se desmoronó en cuestión de meses. Ese mismo conocido me comentó que Laura estaba intentando regresar a la ciudad y que incluso había preguntado por mí. No me sorprendió. Personas como ella suelen intentar volver cuando se dan cuenta de que su mejor opción ya no está disponible. Pero yo ya no era el mismo hombre al que había dejado. Había aprendido a valorarme, a reconocer mi propio mérito sin compararme con nadie, y a entender que si alguien quiere estar contigo, lo hará sin reservas ni excusas absurdas. Un día recibí un mensaje suyo. Era breve, ¿podemos hablar? Lo leí y lo dejé en visto. No sentí la necesidad de responder. No había nada que decir. La historia estaba cerrada para mí, y no pensaba abrir esa puerta otra vez. En ese momento entendí que la mejor venganza no era humillarla ni buscar que pagara por lo que hizo. La verdadera victoria era seguir con mi vida, feliz y libre de su influencia. No niego que durante mucho tiempo soñé con enfrentarla de nuevo y decirle todo lo que pensaba, pero con el paso de los meses comprendí que no valía la pena gastar energía en alguien que ya no tenía lugar en mi vida. Hoy, cuando miro atrás, no siento amor ni odio hacia ella. Lo que siento es indiferencia, y eso es más poderoso que cualquier otra emoción. La indiferencia significa que ya no tiene poder sobre mí, que sus palabras y acciones quedaron relegadas a un pasado que no quiero repetir. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, le diría que jamás debemos ignorar nuestra intuición. Que las pequeñas señales, un cambio en la rutina, una mirada distinta, un interés repentino por mejorar la imagen, pueden ser advertencias de algo más profundo. Y que una relación solo puede mantenerse si ambas personas la valoran de la misma manera. En mi caso, no hubo perdón, y tampoco fue necesario. Acepté la pérdida, cerré la puerta y seguí adelante. Ahora sé que merezco estar con alguien que me elija todos los días, sin reservas ni justificaciones absurdas.